Muy buenos días espero que estén muy bien. Repito, jóvenes, les quería comentar que a mí ya me tocó poner la nota de primer corte y la nota de primer corte corresponde a los talleres hechos desde el 1 hasta el 6. ¿Listo? La nota del segundo corte va desde el 7 hasta donde terminemos. ¿Entendido? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, creo yo que en estos días les van a pasar las notas de primer corte, entonces para que cualquier error me puedan avisar, por favor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Repito, ya se estableció la nota del primer corte que va desde el taller 1 hasta el taller 6. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, jóvenes. El día de hoy vamos a ver algo que se llama números fraccionarios. Vamos a ver algo que se llama números fraccionarios. Números fraccionarios. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. Listo, muy bien. Entonces, jóvenes, los números fraccionarios son números decimales expresados en formas de fracción. Ya les explico qué significa eso. Son números decimales expresados en la forma ¿listo? Expresados en forma de fracción. ¿Listo? ¿Y cuál es la forma de fracción? Para que la tengamos en cuenta. ¿Cuál sería la forma de fracción? La forma de fracción es cuando tenemos un numerador y un denominador. Y ya les indico qué significa tener un numerador y un denominador. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de fracciones, es que vamos a partir una unidad en partes iguales. Entonces, en este caso, digamos, si nosotros tenemos una pizza y esa pizza la queremos dividir en 8, significa que esa unidad que es la pizza, la dividí en 8 partes. Entonces ya no va a ser una unidad, sino va a ser 8 de 8, que significa que esa unidad se partió en 8 partes iguales, de las cuales yo puedo coger esas 8 partes. Ya les explico bien cómo es. Entonces, repito, aquí tenemos un numerador, que es la parte de arriba, y ya les digo qué es el numerador, y tenemos un denominador, que es la parte de abajo. No, mi, nada. ¿Listo? Tenemos un numerador, que es la parte de arriba, y tenemos un denominador, que es la parte de abajo. Y entonces, es un número fraccionario representa cuánto se divide una unidad en partes iguales. Un número fraccionario representa, representa, representa cuando se divide una unidad, cuando se divide una unidad en partes iguales. O sea que nosotros vamos a tener una unidad y de las cuales la vamos a dividir en partes iguales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Nosotros vamos a tener una unidad y la vamos a dividir en partes iguales. ¿Listo? Entonces, lo primero es definir qué es el denominador y qué es el numerador.
Vamos a definir primero eso. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Me pueden afirmar así sea por el chat? ¿Son tan amables? Si me están escuchando. Sí, profe. Ah, listo, muchas gracias. Pensé que no. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el denominador? El denominador, el denominador, el denominador es el que indica cuántas partes se divide la unidad. Indica, es el número que indica cuántas partes se se divide la unidad. Ese es el denominador. Y el numerador indica, y el numerador indica, el numerador indica, el numerador indica, o es el número que indica, es el número que indica, que indica cuántas partes se toma de la unidad. ¿Cuántas partes se toma la unidad? Es el número que indica cuántas partes se toman de la unidad. Se toman de la unidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, jóvenes, repito, la parte de arriba, que es el numerador, indica las partes que se toman de la unidad. La parte de abajo, que es el denominador, indica en cuántas partes se divide esa unidad. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos una pizza, ¿cierto? Una pizza. La profesora invitó al grupo a comerse una pizza, ¿cierto? A ustedes los invité a comerse una pizza bien rica, bien chévere, una pizza, ¿cierto? Una pizza. Los invité a comerse una pizza. ¿De qué? Hawaiana, ¿sí? Yo los invité a comerse una pizza. ¿Listo? ¿Cuántas pizzas tenemos? ¿Me pueden contestar? Esto es una pizza. ¿Cuántas pizzas tenemos? Hagamos la pizza bien chévere. ¿Cuántas pizzas tenemos? ¿Me pueden decir, por favor, cuántas pizzas tenemos? Y aquí tenemos champiñones. Acá le hago el cosito de la pizza, bien chévere, ¿cierto? Aquí tenemos un champiñón. Esta es una pizza. ¿Listo? Una pizza de champiñones. Como ustedes pueden ver, tenemos una sola pizza, ¿cierto? Tenemos una pizza, una unidad. Hay una sola pizza. Pizza, cantidades de pizza, una, ¿cierto que sí? Una unidad. Una unidad. Listo, muy bien. Tenemos esa pizza, ¿cierto que sí? Tenemos una sola pizza. Listo. La profesora la quiere repartir con ustedes, esa pizza. Y entonces ella la parte en partes iguales. Entonces, siempre parte toda la pizza en partes iguales, ¿cierto? Entonces ella la va a partir en partes iguales. Entonces acá la va a partir en dos. Primero la partimos en dos. Luego la partimos en cuatro, ¿cierto que sí? En cuatro partes iguales. Luego ella la quiere partir en seis. Ahí una parte es igual y otra no. Pero aquí ya la repartimos en seis. Y acá aquí ya la repartimos en ocho. Ocho partes iguales. Si nosotros queremos expresar esto en forma de fracción, por favor, ¿me pueden decir cómo sería? Ya no es uno, porque ya la unidad la partí en ocho partes iguales. ¿Cómo creen que sería si yo quiero expresar eso en forma de fracción? Si me pueden decir, por favor. ¿Cuántas partes? Así sea por el chat, jóvenes. Por favor. ¿Cuántas partes iguales son? ¿O cómo expreso eso en forma de fracción?
¿Cómo sería ese? Hay 8, profe. 8 de 8, muy bien. 8 de 8, ¿cierto? Porque de esas 8 pizzas, de esos 8 pedazos, el denominador indica, la parte de abajo indica cuántas partes yo, yo, cuántas partes yo dividí la unidad. La unidad la dividí en 8, de las cuales yo todavía no he cogido nada, o sea que tengo 8 de 8. O sea que la pizza va a ser igual a 8 de 8. O sea, esa unidad ya no es una unidad, sino se dividió en 8 partes iguales, de las cuales en este momento yo tengo 8 de 8. ¿Entendido? De esa unidad la dividí en 8 partes iguales y en este momento yo tengo 8 de 8. La profesora es una envidiosa y quiere comerse, no quiere repartir la pizza en partes iguales. Ella se come 3 pedazos, estos pedazos, este de acá, perdón, para que lo vean bien. Este pedazo de acá se come la profesora, este pedazo de acá se come la profesora, este pedazo de acá se quiere comer la profesora. Estos 3 se los va a comer la profesora porque la profesora es una envidiosa y no quiere repartir la pizza en partes iguales, sino que ella se quiere comer 3 pedazos. ¿Me pueden decir, por favor, cuántos pedazos me comí yo? 3. 3, muy bien. Y si yo quiero representar eso en forma de fracción, ¿sería 3 sobre qué? De esos 3 pedazos, de esos 8 pedazos, yo me comí 3. O sea que la fracción sería 8, 3 sobre qué? Sobre 8, que aquí estoy indicando que de los 8 pedazos, yo me comí 3. O sea, cogí 3, tomé 3. ¿Cuántos sobraron, jóvenes? ¿Me pueden decir, por favor? 5, profe. 5, muy bien. 5 de 8. O sea, si ustedes ven, de los cuales para ustedes quedan 5 pedazos de qué? De 8. Y si yo sumo 3 y 5, ¿cuánto me daría? Si yo sumo los numeradores, ¿cuánto me daría? 8, ¿no? 8, muy bien. O sea que básicamente lo que yo hice acá, repito, lo que yo hice acá fue que dividir la pizza en 8 partes, primero, dividir la pizza en 8 partes iguales, o sea, en este caso, dividir la pizza en 8 partes iguales, en donde la pizza, cuando yo la dividí en 8 partes iguales, lo que hice ahí fue que lo que yo hice ahí fue que, en este caso, tomar 3 y me sobraron 5. Entonces, eso es una fracción. Básicamente, una fracción que es cuando tú divides una unidad en partes iguales y de las cuales tú tomas de esa unidad, tomas unas partes y esas partes es lo que denominamos fracción. ¿Entendido? Esto es una fracción. Existen 2 tipos de fracciones. Están las fracciones propias y las fracciones impropias. ¿Qué son las fracciones propias? Súper sencillo. Las fracciones propias, aquí lo vamos a colocar. ¿Qué serían las fracciones propias? Las fracciones propias son las que el denominador o la unidad es mayor que el numerador. Básicamente eso es una fracción propia, que el denominador es mayor que el numerador. Ahí se conoce como fracción propia. Repito, el numerador es mayor que el denominador. Perdón, el denominador es mayor que el numerador. Disculpen, lo dije mal. Denominador, denominador es mayor que el numerador. Eso es una fracción propia. Y una fracción impropia, pues sería al revés, que el denominador es menor que el numerador. ¿Listo? ¿Listo? Eso sería una fracción propia. Repito, una fracción impropia es al revés, que el denominador es menor que el numerador. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de fracciones. Repito, fracciones propias y fracciones impropias. Propias. Y entonces, ¿listo? Repito, tenemos 2 tipos de fracciones, fracciones propias y fracciones impropias.
en donde la propia es que el numerito de abajo es mayor que el de arriba y las impropias es al revés, que el numerito de abajo es menor que el de arriba. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos a ver ejemplos de fracciones propias y fracciones impropias. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ejemplos. Entonces, vamos a ver ejemplos de las dos. ¿Cómo sería una fracción propia, una fracción impropia? ¿Listo? Ejemplos. ¿Listo? Entonces, jóvenes, acá tenemos una fracción. Una pregunta, ¿esto sería una fracción propia? ¿Sí o no? ¿Quién es más grande, el numerador o el denominador? ¿El de arriba o el de abajo es más grande? El de arriba, profe. El de arriba. Eso no sería una fracción propia porque para que sea propia, el de abajo tiene que ser mayor que el de arriba. ¿Qué significa? Aquí sí sería una fracción propia. Sí, ¿por qué razón? Porque el de abajo es mayor que el de arriba. Esto sería una fracción propia. O sea que, ¿este sería una fracción propia? Sí, ese sería una fracción propia porque el de arriba es menor que el de abajo. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos de denominador 7, yo puedo colocar el 1, yo puedo colocar el 2, yo puedo colocar el 3, yo puedo colocar el 4, yo puedo colocar el 5, yo puedo colocar el 6. ¿Por qué? Porque ellos son menores, el 7 es mayor a todos ellos, pero si yo coloco el 7 no me sirve porque eso no sería una fracción propia. Entonces, básicamente, para que sea propia, el de arriba tiene que ser menor que el de abajo. ¿Entendido? Listo. Ustedes me van a dar un ejemplo del numerito que yo puedo colocar arriba. Si yo tengo abajo 5, ¿qué número puedo colocar para que sea propia? Si me dicen, si me hacen el favor y me dicen, ¿qué numerito? Porfa, así sea por el chat. Si no quieren hablar, no pasa nada. Un 4, muy bien, excelente, Julián. Un 4, podemos colocar un 4, excelente. Acá Julián escribe un 4. Un 4, listo. Acá, listo. Un segundito, acá, listo. Si yo coloco acá este numerito, un 2, ¿qué puedo colocar acá? ¿Quién me dice? Un 1, muy bien, excelente. Un 1, muy bien, Julián. Podemos colocar un 1. ¿Por qué razón? Porque para que sea propia, el de abajo tiene que ser mayor el de arriba y ahí solo tenía una opción. Si, por ejemplo, yo coloco acá un 20, un ejemplo, acá un 20, ¿qué opción podría ser? ¿Será que estaría bien si yo pongo 22 arriba? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaría bien? Sería impropia, muy bien, excelente, no estaría bien. Por ejemplo, yo acá puedo colocar un 19, acá un 19 sí estaría bien. ¿Por qué razón? Porque sería, para que sea propia, tiene que ser el de arriba más grande que el de abajo. Ahora vamos con las impropias, vamos a hacer varios ejemplos de las impropias. Entonces, jóvenes, ¿cómo sería una fracción impropia? Cuando es al revés, cuando el numerito de abajo es menor que el de arriba. Entonces, vamos a hacer los mismos ejemplos acá pero cambiándole los numeritos de abajo. ¿Me pueden decir, por favor, si yo tengo acá 7, qué número le puedo poner arriba para que sea impropia? Por favor, así sean por el chat. Si no quieren escribir, si no quieren hablar, no pasa nada. ¿Qué numerito? El 8, muy bien, excelente, Julián. Excelente, acá el 8. Entonces, acá para que sea impropia, tiene que haber, el de arriba tiene que ser más grande. Acá, para que sea impropia, ¿qué numerito tiene que ir? El 6, muy bien, el 6. Acá para que sea impropia, esa es la más sencilla de todas. Para que sea impropia, si yo le coloco 2, no sería impropia. Tiene que ser mayor a 2. O sea que, ¿qué numerito le puedo colocar arribita, debajo del 2 para que sea impropia? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Qué numerito? Puede ser un 3, puede ser un 4, puede ser un 5. Digamos que 5. Y acá, para que sea impropia, puedo colocar el ejemplo que puse anterior. Puede ser un 22.
Entonces ahí sabemos que la fracción es impropia, ¿entendido? Listo, ya tenemos esos ejemplos. Ahora vamos a mirar cómo se grafican las fracciones propias e impropias. Vamos a hacer que eso es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad. ¿Cómo se graficarían fracciones propias e impropias? Entonces, básicamente en la actividad que ustedes tienen que hacer, que es para, venga, les escribo. Tu, 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 tu. Vamos a hacer un ejemplo con un ejercicio de esa actividad. Listo. Se llaman fracciones, ese es el taller número 9. Taller número 9. Se llaman fracciones propias e impropias, así se llama. Impropias. Se entrega. Se entrega el 5 de mayo. ¿Listo? A las 11:59. Entonces, de los cuales yo voy a hacer unos ejercicios. Acuérdense que el hecho de que yo haga los ejercicios no quiere decir que ustedes no los tienen que copiar. Acuérdense que ustedes tienen que copiar todos los ejercicios que la profesora haga. Y repito, independientemente de que yo los haga, no quiere decir que ustedes no los copien. Ustedes siempre tienen que copiar los ejercicios porque en las actividades siempre tienen que entregar 10 ejercicios. Entonces, los voy a explicar con varios ejercicios que ustedes tienen ahí. Entonces, voy a hacer el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos con el primero. Acá. ¿Listo? Entonces, muy bien. Lo primero que me van a hacer de este ejercicio, por favor, es indicar si la fracción es propia o impropia. Por favor, indíquenme si la fracción es propia o impropia. Así sean por el chat o hablen, jóvenes, por favor. ¿Me pueden decir, por favor? Es propia, muy bien, Julián, excelente. Gracias por no ignorar a la profesora, Julián. Te agradezco eso infinitamente. Como lo indicó Julián, por el chat, la fracción es propia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es más grande que el denominador. Listo. ¿Cómo se grafica? Ahorita lo que vamos a hacer es graficar. Ahí en el taller les piden que lo grafique. ¿Cómo se graficaría? ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se representa? ¿Cuál es la representación gráfica? Es lo que les piden a ustedes en el taller. Gráfica. Representación gráfica. ¿Y cómo se hace una representación gráfica? Ustedes van a escoger una figura geométrica la que ustedes quieran. A mí me gusta escoger, ustedes pueden escoger triángulos, pueden escoger bolitas, pueden escoger palitos, pueden escoger lo que ustedes quieran. Cuando ustedes, la fracción es propia, ustedes lo van a dividir en partes iguales. Pueden, repito, pueden escoger triángulos, pueden escoger cuadrados, pueden escoger flores, pueden escoger lo que ustedes quieran. Repito, pueden escoger lo que ustedes quieran. Cualquier dibujito lo pueden escoger. Lógicamente, siempre teniendo en cuenta que ustedes lo van a dividir en partes iguales. O sea que no pueden, no sé, hacer un árbol así nomás. No, eso no lo pueden hacer porque el árbol no lo pueden dividir en partes iguales. ¿Listo? Tenemos este cuadrado. ¿Listo? Tenemos este cuadro, este rectángulo, perdón. Yo escogí este rectángulo. ¿Cómo vamos a hacer la representación gráfica? A este rectángulo lo voy a partir la cantidad de veces que indique el denominador. ¿Qué quiere decir? Que el denominador, que es el de acá, el denominador, que es el de acá, me va a indicar en cuántas partes yo lo voy a dividir. En este caso, repito, el denominador me va a indicar cuántas partes yo tengo que dividir esto. Entonces, el denominador es 3. Entonces, ¿qué significa? Que lo tengo que dividir en 3 partes iguales. Si no lo divido en 3 partes iguales, está mal. Tienen que ser iguales. Por ejemplo, acá la profesora ya la embarró. ¿Por qué razón? Porque el del centro quedó más gordito que los otros dos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dividirlo en partes iguales.
correr de tal manera que sean partes iguales. Listo. Ahí ya lo dividí en partes iguales, en 3 partes iguales, de cuáles esa parte, yo cuántas tengo que tomar. El numerador va a indicar cuántas se toman, que en este caso es el 2. ¿Cuántas se tomarían? Se tomarían 2 partes iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colorear las 2 partes que yo estoy tomando. Y esto es lo que representa la fracción. Si ustedes ven, aquí hay un 3 y de las cuales esas partes se toman 2. Eso es la fracción. Por eso es que la fracción es 2/3, porque de las 3 yo tomé 2. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, jóvenes, ¿me pueden decir? Si tienen alguna duda. Sí, profe, no, profe, no, no me estoy prestando atención. Por lo menos, díganme eso. Listo. Muy bien, gracias, Julián, por contestarme siempre. Te agradezco que no me ignores. De verdad te lo agradezco. Listo. Vamos con el segundo punto. Vamos con el segundo punto. El segundo punto me dice lo siguiente, me dice 7/2. ¿Listo? Eso me dice el segundo punto. 7/2. 7/2. Listo, 7/2. ¿Listo? Eso es lo que me dice el segundo punto. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, si la fracción es propia o impropia? Así sean por el chat, jóvenes. Si no quieren hablar, no pasa nada. Yo no les estoy obligando a que hablen, pero sí que me contesten, por favor. Porque eso de hablar sola tampoco es chévere. Si me hacen el pa, por listo. Impropia, gracias. Muy bien, te lo agradezco muy bien. Como lo indicó su compañero, es una fracción impropia. Entonces, ¿qué tenemos? Escribimos la palabra impropia, como la tenemos acá, impropia, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero va a cambiar una cosa y ya se van a dar cuenta que va a cambiar. Va a cambiar una cosa cuando nosotros hacemos la gráfica. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir la base en partes iguales. Entonces, a mí me gusta hacer rectángulos porque los rectángulos son los más fáciles de hacer. Pero repito, ustedes pueden hacer lo que sea. Hagamos esferitas para que lo entendamos. Hagamos circulitos. Entonces, tenemos este circulito y los vamos a colorear, por favor. ¿Me pueden decir, por favor, en cuántas partes yo tengo que dividir ese circulito? Eso me lo indica el denominador. ¿En cuántas partes ustedes creen que yo tengo que dividir ese circulito? En 2, muy bien, excelente, mi amor. Excelente, excelente, excelente. Bien, ya te estoy hablando como cuando yo hablo con los niños chiquitos. Excelente. Usted como si me contesta, entonces excelente. ¿Listo? Entonces acá lo dividimos en 2 partes, en 2 partes iguales. En 2 partes iguales, de las cuales yo tengo que colorear 7. Entonces coloreo una y coloreo 2. ¡Ay! Tengo apenas 2, ¿cierto? ¿Cuántas coloreé acá? 2 de 2. ¿Cuántas me faltan? ¿Quién me dice? ¿Cuántas me faltarían? Porque yo solo coloreé 2. ¿Cuántas creen que me faltan? Escríbanmelo por favor en el chat. ¿Cuántas creen que me faltan? Si yo apenas de las 7 coloreé 2. Muy bien. No me entendieron esa parte. Mira, el denominador indica en cuántas partes se divide la unidad. Lo dijeron, lo dividí en 2 partes, muy bien, pero de las cuales yo tengo que colorear 7. Estas son las que se toman, 7 son las que se toman, pero profe, si se toman 7 y yo coloreé 2, me faltarían 5. Sí, tiene toda la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la fracción es impropia, usted tiene que dividir la unidad, tiene que hacer varias unidades. ¿Qué significa? Que acá tenemos que hacer otra unidad más. ¿Por qué razón? Porque las que nosotros tenemos solamente podemos tomar 2 y no tenemos que tomar 2, tenemos que tomar 7 y entonces nos faltarían 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra figura y también la vamos a colorear. O sea que, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas partes coloreadas ya tenemos? Sí, sí, 4, muy bien. Pero de las cuales todavía me faltan ¿cuántas? Me faltan 3, o sea que vuelvo otra vez a hacer otra figura. Voy a volver a hacer otra figura y la voy a colorear. O sea que
¿Ya cuántas tengo? Una, aquí tenemos cuántas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En este caso, de las 7 partes que yo tengo que colorear, ya tengo 6. Pero entonces, ¿cuántas me faltarían? Me faltarían una. Entonces, vuelvo a hacer otra bolita. Voy a volver a hacer otra bolita, pero yo ya no tengo que colorear las 2 partes. Solamente tengo que colorear ¿cuántas? ¿Quién me dice? ¿Cuántas tendría que colorear? ¿Cuántas? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuántas tendría que colorear? Vamos a ver. Una, muy bien, excelente. Una. Si ustedes revisan, ¿qué diferencia hay entre la fracción propia e impropia? Para que lo tengan en cuenta. Que ustedes siempre en la fracción propia solo tienen que hacer una figura. Pero en la fracción impropia, como el de arriba es más grande que el de abajo y se va a pasar, siempre se va a pasar. Entonces, ¿qué significa? Que acá ustedes tienen que hacer una unidad completa, o sea, 2 de 2. Usted acá también hacen otra unidad completa, o sea, 2 de 2. Ustedes acá hacen otra unidad completa, 2 de 2 y aquí hacen una unidad, colorean una y de 2. ¿Qué significa? Si ustedes suman los numeradores, ¿cuántas unidades completas le tocó hacer? Una, dos y tres, de las cuales ustedes las tienen que colorear completas porque no les alcanzan para el 7. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes revisan y suman los numeradores, 2 más 2 daría 4. Más 2, si ustedes suman esto, ¿cierto que sí? Acá, esto de acá, ¿cierto? Si ustedes suman esto de acá, 2 más 2 más 2 más 1, ¿cuánto les da? Les da 7, 7 sobre 2. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que para que ustedes puedan graficar una fracción impropia, ustedes tienen que hacer más de una unidad para hasta llegar al número del numerador. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Entendido? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver los últimos 2 ejemplos que nos quedan. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Ay, pucha, la embarré. Que se me quitó el colorear. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Vamos a hacer el tercero. Vamos a hacer el tercero. Y ustedes me van a ayudar, por favor, jóvenes. Ya quedan 5 minutos nada más. Por favor, les pido solo encarecidamente que me presten atención y que si no me quieren hablar por audio, me lo digan por el chat, por favor. ¿Listo? No pasa nada. Igual si uno no quiere hablar, no pasa nada. Uno no está obligado a hablar. Pero sí, por favor, que me lo indiquen por el chat, ¿sí? Porque eso es muy molesto de que uno esté hablando y nadie le conteste. Listo, 5 sobre 3. 5 sobre 3. Listo, esto me parece perfecto. 5 sobre 3. Listo. Listo, vamos a hacer cuadritos. Me van a decir, primero, ¿la fracción es propia o impropia? Por favor, me indican. Impropia. Gracias, Julián. Gracias por estar muy atento a la clase. Como lo indicó Julián, la fracción es propia. Impropia, perdón. Yo fui la que lo dije mal. Julián lo dijo bien. Impropia. Listo, impropia. Listo. Voy a hacer un rectángulo. Acordémonos que siempre debemos hacer una representación gráfica. Vamos a ver, y la representación gráfica es el dibujo. Eso es lo que ustedes van a hacer ahorita cuando hagan esta actividad. Van a hacer una representación gráfica. Entonces, ¿qué dibujito vamos a hacer? La profesora va a hacer un rectángulo. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer el rectángulo, de los cuales ese rectángulo lo tengo que dividir en partes iguales. ¿En cuántas partes? En 3, porque eso es lo que me indica el denominador. En 3 partes iguales. ¿Quién me dice, por favor, cuántas de esas partes yo tengo que colorear? Escríbanmelo, por favor, si son tan amables. ¿Cuántas de esas partes yo tendría que colorear? Las 3, muy bien. Las 3, muy bien, Julián. Como lo indicó Julián, yo tengo que colorear las 3. ¿Por qué razón? Porque todas de las cuales yo tengo que tomar 5 y apenas voy 3. ¿Qué significa eso? ¿Que cuántas me faltan? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuántas me faltarían? ¿Cuántas creen que me faltan?
Me faltan dos. Muy bien, gracias, Julián. Me faltan dos. ¿Qué significa? Que yo tengo que, en este caso, hago otra unidad, que es lo que estoy haciendo en este momento. Hago otra unidad y eso voy a colorear las que me indicó Julián. En este caso, Julián me indicó, profe, me faltan dos partes iguales. Entonces, en este caso, voy a colorear la primera y la segunda. Si ustedes revisan, aquí hay tres, ¿cierto que sí? Aquí hay tres y aquí he coloreado dos. Entonces ahí es donde, pero y cada unidad la dividí en tres partes iguales. O sea que esto representaría 5 medios. ¿Listo? Si ustedes revisan, repito, esto sería una unidad y aquí sería la representación de 5 medios. 5 tercios, perdón, 2 tercios. ¿Listo? 2 tercios. O sea, para que lo tengan en cuenta, acá ustedes colorearon 5 partes que estaban divididas que cada unidad está dividida en 3 partes iguales. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que hacer. Vamos con el último ejemplo para terminar. ¿Listo? Vamos con el último ejemplo. Repito, estos ejercicios que yo estoy haciendo, les estoy ayudando a hacer los ejercicios de la actividad. La actividad se entrega para hoy en 8 días, para los primeros días de mayo, en donde igual ustedes tienen que copiar estos ejercicios que yo estoy haciendo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, si la fracción es propia o impropia, si son tan amables? Si la fracción es propia o impropia. Es propia, muy bien. Julián tiene razón. ¿Por qué razón es propia? Porque el de abajo es mayor que el de arriba. Esta es una fracción propia. ¿Listo? De las cuales yo las tengo que dividir en 14 partes iguales. Acuérdense que el denominador indica cuántas partes yo tengo que tomar. Aquí ya llevo una, llevo dos. Esa sería la tercera parte. ¿Listo? En 3 partes iguales. Aquí vamos con... Espérate. ¿Listo? Aquí serían 3, 4, ¿listo?